La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Hoy estudiaremos la crucifixión de Jesucristo desde que fue profetizada 1000 años antes de que sucediera por el profeta, en este caso, David, profetizando inspirado por el Espíritu Santo, e Isaías, el profeta que se le llama también como el quinto evangelio, anunciándolo como el Salvador. Leemos entonces de Isaías 1, 18, cuando lo anuncia de esta manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Anunciando que la sangre de Cristo nos iba a limpiar de todo pecado, aquel que le entregara su vida y aquel que se arrepintiera de su pecado. En el capítulo 53, en los versículos 3 al 7, entonces Isaías dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Se da cuenta en el versículo 5, entonces dice: ¿qué trajo con él su crucifixión? Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Isaías anunciaba la obra expiadora de Cristo por nuestros pecados. Lo describía claramente. ¿Fue escarnecido? Sí. Lo describen los evangelios. ¿Fue azotado? Sí. Y todos decían en ese momento que había sido castigado por Dios, que él fue llevado, dice el versículo 5, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Es decir, que él va a la cruz del Calvario y muere siendo inocente. Nuestro Señor, desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 6 y 7, 6, ahí en Génesis al 7, cuando el hombre peca, inmediatamente se provee a través de ese simbolismo que se hizo al matar a un animal inocente y cubrir con sus pieles el cuerpo desnudo de Adán y Eva, que antes estaban vestidos de la gloria y por eso no lo percibían como desnudo. Entró en ellos malicia, fueron ese cordero que fue símbolo, era el símbolo de aquellos que creían que iban a venir un Mesías. Este es el caso de Abel y Caín, que Abel ofrecía un cordero. El sacrificio de Caín no fue el mismo, por eso no fue aceptado. Y así lo íbamos a ver en la vida de Abraham, en la vida de Isaac y la vida de todos aquellos que creían que iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que anunció Juan el Bautista, cuando lo vio acercarse a él en el río Jordán para ser bautizado. Entonces, todo apunta hacia Cristo, el Mesías, y a su victoria en la cruz del Calvario por tus pecados, por los míos, por las consecuencias de nuestros pecados. Y en ese sacrificio en la cruz del Calvario, el Señor también te dice: yo puedo librarte de eso por lo que tú estás pasando. Yo puedo hacerte libre. Y dice que Él también murió por nuestras enfermedades. Él puede sanarte de esa enfermedad de la cual los médicos dijeron que no hay posibilidad, o aquella enfermedad que los tratamientos no están funcionando. Él te puede salvar. Bien, cuando el pueblo de Israel entra en rebeldía, después de haber sido llevado para salvarlos de la hambruna que existía en Canaán en esa época, fueron llevados José a sus hermanos y a su padre
le dan la tierra de Gosén, y cuando se multiplican y son prosperados se olvidan de Dios. ¿Qué hace el Señor? Envía a Moisés a anunciarles la salvación. Si tú te has descarriado del Señor, el Señor hoy te está llamando. Vuelve a mí, yo te voy a librar. Vuelve a mí, yo te voy a librar. El Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso te lo anuncia a ti. Entonces, el Señor envía en el capítulo 12 del libro de Éxodo, los versículos 3 al 6, habla del Cordero Pascual. Recuerden que habían pasado las plagas y esa noche se iba a dar la muerte de los primogénitos. Y todo aquel de Israel que creía que iba a venir un Mesías tenía que sacrificar un cordero, símbolo de Cristo, porque todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Y ese cordero, en esa noche, iba a ser comido por una familia, y si eran pocos iba a ser comido con varias familias, celebrando la primera Pascua. Pero la sangre de ese cordero tenía que mancharse con la sangre del cordero los dinteles de la puerta, y cuando pasara el ángel de Jehová, el ángel matando, ajusticiando a los primogénitos, aquella casa que su dintel estaba manchado con esa sangre, cubierto con esa sangre, iba a ser libre esa persona y todos. La primera Pascua. Por eso que cuando yo le entregué mi vida a Cristo, Él me bañó con su sangre, me limpió con su sangre. Y hoy, cubierto ya con su sangre, el enemigo no me puede tocar. La hechicería no me puede tocar. Porque yo creí como ellos creyeron y fueron librados. Fueron sacados. Se manifestó el poder de Dios para librarlos de Faraón. Entonces, Isaías después, como dijimos hace un momento y leímos hace un momento, lo recuerda profetizándolo 650 años aproximadamente antes de que sucediera. Un poco más podía ser, de que sucediera el hecho de que Cristo fuera llevado al Gólgota. ¿Qué dice entonces, por ejemplo, en el Salmo 22? El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza detalles específicos que sucedieron en la cruz 1000 años antes de que sucedieran. 1000 años antes, David habla inclusive de las cosas que el Señor iba a decir en la cruz. Y eso me indica que así como el Señor es eterno y es Dios, y desde que el hombre peca en el huerto del Edén y se sacrifica un cordero, el Señor sabía lo que iba a padecer allá en Jerusalén, lo que iba a sufrir toda esa noche de angustia, de interrogatorios y de burlas, de golpes, de no descansar, y luego cuando iba a ser flagelado por Pilato, porque la razón por la cual Pilato flagela al Señor era porque quería dejarlo libre. Quería dar un castigo para que con eso fuera satisfecha la multitud, que en este caso, ocupada por los sacerdotes y los fariseos, pedían la muerte de Cristo, porque Cristo no era la religión que ellos pretendían para seguir dominando, porque Cristo nos llama a la libertad, no a la atadura religiosa, porque Cristo, aleluya, dice que si viniéramos a Él entraríamos y saldríamos y hallaremos pastos. Pero dice la palabra, si Cristo los hace libres, seréis verdaderamente libres. Por eso que ya la inclinación al pecado ya no es parte de nosotros. Somos tentados, sí, pero no vivimos en pecado porque fuimos libres de esas ataduras.
porque Cristo trae vida nueva a nuestra vida. El poder liberado en la resurrección del Señor. Y ahora yo quisiera, antes de entrar al Salmo, solamente decir, por ejemplo, lo que dijo Cicerón, que era un político, como al 42 años antes de Cristo, ya él fallece, era un político, escritor romano. Cicerón describe la crucifixión como el castigo máximo, el castigo más cruel y terrible de todos. Lo describe Cicerón. Entonces, también, como siempre los menciono, porque si alguien que no cree en el Señor puede confirmarlo, que fue un hecho real, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y Josefo son quienes confirman que Jesucristo muere en la cruz del Calvario crucificado por Poncio Pilatos y que los del camino lo seguían porque él había resucitado y estaba vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo quiero que leamos del Salmo 22 los versículos 7 y 8 y veamos, y otros versículos, y veamos cómo se cumplieron en la cruz del Calvario. Entonces, si yo leo el versículo 7 y 8 del Salmo 22, así, todos los que me ven me escarnecen, es decir, se burlan, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso lo dice David 1000 años antes de la crucifixión. Entonces yo quisiera que usted pudiera leer conmigo acá de Lucas en capítulo 23, versículo 35, y luego vamos a leer Mateo 27, 40. Lucas 23, 35 dice, y el pueblo estaba mirándolo, y aún los gobernantes se burlaban de él, dice que me escarnecían. El pueblo me escarnecía, dice David, hablando de Jesucristo 1000 años antes que sucediera. A otros salvó, sálvese él mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahí lo describe plenamente y claramente David. Y aquí se da el hecho cumplido en detalle, mostrando que ese Cristo del que se burlaban es el Señor. Es el Hijo de Dios que se entregó voluntariamente por ti y por mí. Y sigue diciendo, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Se cumple plena y perfectamente la palabra. Ahora bien, yo quiero que tomemos en cuenta también el versículo 40 del 27 de Mateo. Versículo 40 del capítulo 27 de Mateo, porque la Biblia se confirma plenamente. La Biblia no es algo que sale de la mente del hombre. Un escritor confirma al otro, porque todos son inspirados por el Espíritu Santo. Dice así, y al instante, Mateo 27, 40, dice así, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios,
desciende de la cruz. Era tan claro que Jesucristo era de a quien se refería David como el Mesías, el Hijo de Dios. En el versículo 31 dice, después de haberle escarnecido, como lo describe David, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Entonces, sigamos leyendo otro texto bíblico y quiero hacer la salvedad de que en la primera ocasión, recuerden cuando le llevan allá al monte de la crucifixión, le ofrecen primero, como era costumbre ofrecerle a todos los que iban a ser crucificados, un compuesto de vinagre y hiel. Ese compuesto, junto a ese vinagre que se referían, era un vino de mala calidad. Un vino de mala calidad que se convertía en vinagre, que era por lo general el que tomaban a veces los soldados romanos. Entonces, ese compuesto mezclado con el vinagre producía una sustancia anestésica, es decir, que unidos los dos, al probarlo el que iba a ser crucificado, entonces aminoraba el dolor y el sufrimiento en la cruz. El Señor no lo probó. El Señor no probó ese compuesto, porque Él fue a la cruz a sufrir lo que merecíamos usted y yo. A sufrir por nosotros, porque lo dice Isaías 53:5. Él molido fue, ¿por qué? Por nuestros pecados, porque Él no había pecado. Por eso que es tan claro cuando Juan dice, porque en versículo 16 del capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo leo, entonces, el versículo 18 del Salmo 22, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces eso se cumplió con todos los detalles. Versículo 27 del 35, 27, versículo 35, perdón, del capítulo 27, usted perdone, pero este tema me emociona tanto, del capítulo 27 de Mateo, dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. 1000 años después se cumple perfectamente. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Yo creo que también leamos Juan 19:23. Juan 19:23. Así. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, porque la túnica era de una sola costura. De una sola costura. La cual era sin costura,
de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Entonces fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Aquí está escrito en el Salmo 22. Es un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico. Si leemos de Marcos, el capítulo 15 de Marcos, versículo 24, dice, Marcos 15, 24, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercera, dice, la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera eran las 9 de la mañana. Es decir, lo desnudaron de sus ropas, lo pusieron en la cruz y luego levantaron la cruz. Hasta ahora se cumple cada detalle del Salmo y cada detalle de lo que dice Isaías. El versículo 15 del Salmo 22 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Como un tiesto se secó mi vigor. Y habla de que su lengua se pegó a su paladar. Es decir, la deshidratación del Señor era tan grande. Recuerde que él fue arrestado en la noche. Fue torturado, golpeado, abofeteado, escupido, interrogado. Estuvo toda la noche llevado de un lugar al otro y luego lo pasan a Herodes, luego lo pasan a Pilato al final. Cuando lo llevan a la fortaleza Antonia, que en este caso tenía que ser, los soldados lo golpean. Era un viejo juego de los soldados romanos, taparle los ojos al prisionero y golpearlo. Ahí le decían, profetiza quién te golpeó. Dice que le pusieron, entonces recuerde, una corona de espinas sobre su cabeza. Los vasos capilares de la frente son abundantes, quizá por donde uno más sangra profusamente cuando se rompe. Y luego encima de esa corona le golpeaban con una caña, es decir, una vara, y se burlaban de él. Ya el Señor había empezado a perder sangre cuando lo flagelan, es decir, le dan los 39, los 40 latigazos menos uno. El Señor empieza a perder mucha más sangre. Está totalmente deshidratado hasta el punto que describe el salmista, y el mismo Señor lo dice, que la lengua se pegó a su paladar. Todos esos sacrificios, todo ese sufrimiento, el Señor sabía que lo iba a padecer por ti y por mí. Y no dijo no. No dijo no. No le digamos no al Señor. El Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a mí. La cruz que te pide el Señor que cargues no es esa que él llevó, que su vigor estaba tan destruido. Mire que los otros prisioneros llevaban su cruz porque habían estado quizá dormidos en la noche. Él fue torturado toda la noche, emocionalmente, físicamente, hasta que Simón de Cirene, que llega por ahí, está caminando por ahí, luego aparece en el libro de Hechos convertido. Bendito sea el nombre del Señor. Le obligan a llevar la cruz. Qué maravilloso, qué privilegio de Simón, después de convertido, decir, yo llevé la cruz del Señor. Qué maravilloso era cuando él le hablaba a los otros hermanos.
Yo llevé la cruz del Señor. Aleluya, eso me emociona. Bendito sea el nombre del Señor. No es esa cruz que te pide el Señor que lleves. Solamente ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor sobre todas las cosas. Apártate del pecado. Y si no tienes fuerza para apartarte del pecado, el Espíritu Santo te la dará. Entonces vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Acá, de Juan 19, 28. Pero antes leamos el versículo 15. El versículo 15. Leámoslo nuevamente. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. En el versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Para crucificar a alguien tenían que horadar sus manos y sus pies, es decir, clavar sobre sus pies y sus manos para poder que se diera el hecho de la crucifixión, que era un patíbulo. Entonces, amado hermano, sigue diciendo acá el David, profetizando sobre Jesús, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El Señor también describió en este salmo que contarse podían todos sus huesos. Contarse podían todos sus huesos. La posición, primero el Señor ha sido deshidratado. Luego la posición en la cruz del Calvario hacía que los huesos, dice el salmista, todos mis huesos se descoyuntaron. Todos los médicos forenses y los que pueden, historiadores que describen la crucifixión, describen que el que estaba crucificado se le iba descoyuntando los huesos por el peso, le era imposible respirar. Sus huesos se podían contar, los del Señor. Había perdido tanto peso y estaba tan débil también. Entonces, lo que quiero llamar la atención de nosotros es que el Señor sabía que iba a padecer eso y no dijo no. Lo padeció por amor de nosotros. Aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente eso, sino que dice cómo no nos hará con Él también todas las cosas. El Señor entonces, en el versículo 1 de este mismo salmo, sufre lo que Él no quería sufrir. Cuando Él estaba allá en el huerto de Getsemaní, oraba, dice como grandes gotas de sangre salían. Esa es una condición médica que tiene un nombre. Ahora mismo se me escapa de mi mente, pero se comprueba que la persona por el estado tan grande de estrés empieza a salir sangre. Cuando él oraba, si es posible, pase de mí esta copa. No estaba diciendo que no quería ir a la cruz. No, él ya lo había anunciado. Ya él lo sabía desde el Génesis. Porque él todo lo sabe, él es eterno. Ya se había anunciado desde Isaías 600 años antes. David 1000 años antes con detalle. Era lo que se refería, era esto. Que no quería separarse del Padre. Por eso que en el versículo 21, versículo 1 del capítulo 22 de este salmo, lo dice: Dios mío,
¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? Salvación y de la palabra de mi clamor. Cuando Cristo estaba en la cruz, todos nuestros pecados estaban sobre Él. Todas nuestras inmundicias estaban sobre Él, siendo inocente. Y Dios Padre no puede ver el pecado. Y tuvo que quitar su rostro de su unigénito Hijo. Era la única manera de que fuéramos salvos. Y entonces, San Juan, en el capítulo 19, y así podríamos citar Hebreos 4:16, en el versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, pero ahora se trataba de vinagre, no era el compuesto primero antes de ser subido a la cruz, que era vinagre, y él ahora era vinagre. Porque cuando dijo, mi lengua se pegó a mi paladar, entonces aquí en versículo 28 dijo, tengo sed, cumpliéndose las escrituras con detalle. Porque Dios es exacto, preciso. Y cuando Dios dice que va a suceder algo, sucede exactamente como lo dijo, porque Dios todo lo sabe. Por eso que yo quiero que Él tenga el control de mi vida. Por eso que yo quiero que se haga su voluntad en mi vida, porque Él todo lo sabe. Sabe que es bueno para mí, para mi hijo, para mi familia, para mi esposa, para usted que me está oyendo. Y la voluntad de Dios no es su calamidad. La voluntad de Dios no es que venga ese mal que usted teme. La voluntad de Dios no es que esa enfermedad crezca. La voluntad de Dios no es que usted se pierde. Entonces dice la palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, después que dijo sed, le subieron una esponja con vinagre y era vinagre solo. Entonces sí lo probó. Dijo, consumado es. Y el Señor también, cuando dice la palabra, aquí quiero leer en Mateo 27:46. 27:46 de Mateo. Cuando dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, después que había tomado el vinagre, Elí, Elí, lama sabactani, que significaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego de eso dijo, tengo sed. Se cumplió la escritura plenamente. Eso por lo que cual Jesús sufría en el huerto del olivo. Y cuando probó el vinagre, después de eso dijo, consumado es. Eso significaba, vencí al pecado, vencí en la cruz, vencí la muerte, cumplí todo lo que Dios planeó para salvar a la humanidad. Yo soy el Señor, yo soy el victorioso. En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo cuando Él dijo consumado es, porque significaba que ya nada podía separar al hombre que creyera en Él del Padre de Dios. Por eso es que hoy tú y yo podemos tener el Espíritu Santo. Por eso que hoy tú y yo podemos orar a Dios. Y por eso que hoy tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor, hoy es el día. Arrepiéntete de tu pecado y entrégale tu vida a Cristo. El Señor te ama y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios te bendiga. Así como Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, así es tiempo de que te alejes de Él
pecado y te entregues al Señor. Esa victoria en la cruz cuando dijo consumado es para que tú tengas victoria en tu vida, para que tú tengas victoria sobre las pruebas. El poder de Dios está en nosotros si nosotros lo creemos. Por cuando Él dijo consumado es, por eso que ahora el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y por eso que ahora cuando yo oro en el nombre de Jesús, se desata el poder de Dios. Yo te amo, el Señor te ama mucho más. Recuerda, el Señor viene pronto.